Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa de Semillero. Buenos días, porque es una edición especial. Buenos días, Daniel. Qué lindo día. Qué lindo, sí. Bueno, pero es lindo. Es lindo, la ciudad tiene su encanto. Sí, totalmente. Y una edición especial, un semillero especial, hablando, bueno, de lo que son referentes, que comenzamos con este ciclo de lo que son referentes de 33. Y bueno, y nuestro primer programa de referentes, estamos con algo que, bueno, nos hincha el pecho, que cada vez se menciona esta institución, es como que decimos, es de acá de Public, ¿no? Nos ha representado muy bien en el país y hace muchos años que hace mucho por el deporte, por el atletismo, y bueno, es una linda nota que vamos a tener, que vamos a presentar. Sin duda que un gran programa el día de hoy. Sí. Bueno, vamos a recorrer todo lo que es la historia de la FOA y vamos a tener también a los referentes aquí conversando con nosotros. Y bueno, para preguntarle un poquito cuándo viene la FOA, cómo fue su historia, para ver detalles que a veces se nos pasan por alto, y poder estar ahí, más cerquita, donde queremos estar. Vamos con la presentación, ¿te parece, Danilo? Vale. Hubo un tiempo en que el atletismo en 33 parecía haberse apagado. No había pistas llenas, no había delegaciones, no había estructura. Pero sí había algo más fuerte: la memoria, la pasión y las ganas de volver a empezar. Todo comenzó a fines de los años 90, entre mates, conversaciones y recuerdos de viejas competencias. Un grupo de ex-atletas, encabezados por Eleomar de Moura y otros compañeros de generación, empezó a imaginar algo que parecía imposible: volver a darle vida al atletismo de 33. Después de participar en un campeonato nacional junto a apenas 5 o 6 atletas, el regreso ya no fue el mismo. La idea estaba sembrada, y así nació la FOA. El 4 de febrero de 1991 comenzó oficialmente la historia. No eran muchos, 9, 10, quizás 11 atletas, pero tenían algo que no se compra: compromiso, disciplina y sueños enormes. Entrenaban con esfuerzo, muchas veces sin recursos, pero con una convicción inquebrantable. Y entonces apareció una de las primeras grandes señales de que sí se podía. Verónica Fleitas, con apenas 1 año y medio de entrenamiento, logró un récord nacional y estuvo a segundos de hacer historia en un sudamericano. Quedó cuarta, muy cerca de la medalla. Pero para aquel grupo, aquello significó mucho más que un resultado. Fue la confirmación de que desde el interior también se podía soñar en grande. Porque el atletismo tiene algo distinto. Cuando un atleta entra a la pista, nadie puede correr por él. Es un deporte silencioso, exigente, solitario muchas veces, pero profundamente formador. En cada entrenamiento se aprende disciplina, carácter y superación personal. Y aunque los recursos eran pocos, hubo algo que marcó para siempre a aquella generación: el camión. Ese viejo vehículo que la intendencia prestaba 1 o 2 veces por mes para viajar a competir. Puede sonar simple, pero para la FOA fue mucho más que un transporte. Arriba de ese camión nacieron amistades, anécdotas, aprendizajes y un sentido de pertenencia imposible de olvidar. Ahí se construyó una familia. La historia de la FOA no se construyó con grandes presupuestos. Se construyó con voluntad, con esfuerzo, con personas que decidieron creer. Porque a veces los proyectos más grandes no nacen en oficinas. Nacen en una charla sencilla, compartiendo un mate y soñando que algo mejor todavía es posible. Y bueno, para comenzar, sin duda, con este programa especial de la FOA, estamos muy bien acompañados, por supuesto, por Yamandú Sosa. Buenos días, Yamandú, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. Muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Nosotros vivimos de pedirle a todo el mundo y por lo tanto todo lo que pueda ser difusión de lo que hacemos, la verdad es que la tenemos que agradecer muchísimo. Bueno, veíamos que la FOA tiene sus jóvenes 35 años. 35 años en un departamento chiquito, de un país chiquito, y que, como lo decís vos, todo ha sido pulmón. Es un montón.
Contanos cómo ha sido parte de esta historia de la JOA. Bueno, ha sido una montaña rusa de cosas. Por un lado, lo que no se ve, lo social, las historias que se viven, la inmensa cantidad de atletas que no pudieron desarrollar su talento por causas sociales, culturales, económicas, pero también muchas cosas en las que el equipo ha sido útil a la gente. Por otro lado, los resultados, que es lo que más ha figurado y que lo que más ha dado prestigio. Y bueno, y en el medio de todo eso también la frustración de no poder ir con los atletas más allá de los 17, 18 años, porque nosotros tenemos muy buenos resultados, inclusive a nivel internacional, hasta los 17, 18 años. Bromamos que la JOA es eternamente adolescente. Sí, claro. Y cuando es necesario profesionalizar los atletas, o han tenido que emigrar, como lo han hecho Néstor García, Marco Silva, Claudia Ramírez, o han tenido que postergar sus posibilidades, como tenemos el caso muy explícito de Karina Sosa. Claro, lo que pasa es que estamos en lo que vos decías, una disyuntiva. A los 18 años, la mayoría o comienza a estudiar o tiene que salir al mundo laboral, que también un entrenamiento de alto rendimiento exige un montón de tiempo y dedicación, que si tenemos las horas laborales que tenemos normalmente común de la gente, por lo menos en 33, es muy difícil poder llevar cosas a la mano. Sí, es imposible. Estamos hablando de al menos 6 horas de entrenamiento. ¿Diarios? Y claro, y descanso. Y claro, la gente a veces no considera lo que implica, ¿no? Sí. Incluso que el atleta es muy sacrificado, porque también sos atleta cuando vas a comer, cuando vas a salir, no sé, vas a compartir con los amigos y comen una pizza y de repente vos no podés comer pizza. Sí. Hay una cantidad de cosas. Claro. Y creo también que en ese sentido, voy a decir, la clase política, no sé si está bien dicho, no valora. Le cuesta mucho apoyar a los deportistas porque como que parece que no se lo gana. Ajá. Y esto ha pasado a otro nivel, incluso ha pasado con Andrés Silva, con Débora Rodríguez, con la cantidad... Sí, que en su momento cuando salieron las compensaciones, mucho de la sociedad mismo criticaba porque ellos tenían una compensación por hacer realmente algo que nos identifica y nos representa. Pero que aparte es un trabajo medible. Claro. Hay pocos trabajos tan medibles objetivamente como el de Matías, rendís o no rendís. Y vos podés dar una beca, bueno, y si no rindo, te la saco. Sí. Y que es muy transicional también, porque ser algo alto rendimiento, estar todo el tiempo rindiendo, no sería saludable, me parece, ¿no? Y una vida corta también. Y bueno, toda esa serie de complejidades hace que en Uruguay no tiene de deporte de alto rendimiento, pues, a no ser en el fútbol, porque está profesionalizado adecuadamente por su idiosincrasia, y un poco en el básquetbol. Pero en los deportes menores, realmente, los deportistas uruguayos normalmente que tienen alto nivel es porque entrenan fuera del país. Consiguen el apoyo en otras instituciones de países. Claro, consiguen el apoyo compitiendo por clubes o instituciones de otros países, ¿no? Vimos el caso de Emiliano Laza, por ejemplo, que es pero que acá había dejado la práctica del atletismo. Pudo seguir la práctica del atletismo porque circunstancialmente lo vio un entrenador brasilero y bueno, y eso le posibilitó, pero si hubiera estado viviendo en Uruguay, por ejemplo, nunca hubiera sido atletismo. ¿Y cómo surgió el tema de crear la JOA? Con Eliomar de Moura, un amigo con el cual, atleta también, y con el cual fuimos compañeros en la vieja Federación de Atletismo de 33, y también en los torneos estudiantiles. Muchas veces, tomando mate, conversando, soñamos con eso. Y a fines de los 90, como había algún atleta con condiciones en la vuelta, teníamos un grupito interesado,
concurrimos al campeonato nacional. El campeonato nacional no precisaba estar federado en ese momento, ahora cambió. Concurrimos con 7, 8 atletas. Y ya cuando regresamos de ese viaje, ya regresamos pensando en fundar una federación que se funde el 4 de febrero del 91. Ahí va. ¿Y ha cumplido los sueños, la JOA, esos sueños iniciales? ¿La JOA ha podido cumplirlos? No, porque siempre fue la mentalidad tener atletas de primer nivel internacional y atletas de élite. Y bueno, no hemos podido pasar esa barrera. Desde hace unos 20 años aproximadamente venimos luchando por instrumentar el centro Karina Soto, que es un centro de alto rendimiento que nos permita poder hacer eso, porque una vez teniendo el centro, nosotros creo que tenemos credenciales para ir a pedir apoyo a Montevideo, a la institución y todo, pero increíblemente no lo hemos logrado. Sí. Que lo que yo preciso en realidad es un lugar de alojamiento y donde los atletas puedan comer y vivir, que se puede arreglar con relativa facilidad, pero increíblemente no se ha dado lo hemos bien. podido lograr. Que aparte que, somos un departamento que también tiene como dificultades para la comunicación, es decir, tenemos un montón de ciudades, pueblos y todo alejados, que no es tan fácil llegar acá a 33. En el caso de que hubiera una persona, por ejemplo, no sé, Cerro Chato, que anduviera bien, que tuviera condiciones, hoy por hoy el entrenamiento no es el mismo que estando acá, ¿no? No, la idea es, nosotros tenemos por la ruta que va a Charqueada, ¿no? Vergara, Rincón, por ahí tenemos escuelas de atletismo. Y bueno, la idea, y hay talentos, pero la idea, bueno, es poder traer los talentos a que estudien y entrenen. Ya. Y esa es una de las funciones que cumpliría. La otra, que cuando lleguen a la determinada edad, puedan seguir estudiando y entrenando, y para eso necesitas una organización institucional que les permita de saber que de repente la carrera que elijan van a ir un poquito más lento. Claro. Porque eso funciona así. Sí. Y claro, y ayudar a los padres, porque por supuesto, el padre que está deseando que el club se reciba, sabemos todas las dificultades que implica. Y esas serían las dos partes fundamentales que a veces es difícil hacer que se nos entienda, por las cuales necesitamos imperiosamente el asunto del centro Karina Soto. En un momento, no hace mucho, vino el presidente de la Confederación Atlética del Uruguay y un representante de la Secretaría Nacional de Deportes, también un poco preocupado porque como la dejamos un año en la JOA, vieron que desaparecimos de la competición, dejamos de tener gente en las selecciones uruguayas, y yo tengo que agradecer mucho ese respaldo de Iván García, de Daniel Leites de la Senada y de Iván García, presidente de la Confederación Atlética del Uruguay, que vino y estuvo conversando con el intendente, estuvimos hablando de ese tema. La Senada nos ofreció la Plaza Deporte, la parte de la Plaza Deporte que está rumbo a Manuel Oribe, digamos, para construirlo. Bueno, nos falta un poco el paso de poder resolver con las autoridades del departamento ese tema. También tenemos los contenedores que en un momento se hicieron en el estadio, que sería el lugar ideal, por supuesto. Sí, porque tienen todo. Por logística, porque hay sereno, porque vos dejás los gurises allí, sabés que están controlados, que están cuidados, queda cerrado, realmente es el lugar ideal. Claro. Igual, sea el lugar que sea, nos arreglaríamos, pero es una cosa que esperamos que se pueda resolver a corto plazo. Porque al empezar el año lectivo del liceo, en realidad para ese proyecto nosotros ya perdimos un año más. Exacto, sí. Y claro, porque tienen que organizarse, ¿no es? Exactamente. Claro, y tenés que traer los gurises a empezar el liceo acá. Claro, totalmente. Les hago un parate para realmente el día de hoy estamos en un programa especial en un lugar especial. Estamos en la creación, te contamos, del set de donde va a ser el semillero especial. Y bueno, y mientras estamos creando ese espacio para que el semillero pueda salir, gentileza de Las Cañitas, nos dieron este espacio para que nosotros pudiéramos hacer la nota desde aquí y el programa desde aquí. Así que bueno, estamos con esta urbanidad de 33 que está genial. Está genial, así que bueno, vamos al spot de Las Cañitas.
Bueno, seguimos acá con Yamandú, disfrutando de la mañana. De la mañana. Yamandú y anécdotas me imagino que debes tener miles. Miles de todo tipo, por supuesto. Siempre que se juntan los atletas y que intercambiamos con Karina, con Marcos, sobre todo con la gente más vieja, con Silvana Ávila, surgen miles de anécdotas. Y sobre todo alrededor del viaje, cuando viajábamos en camión, lo cual no poder viajar en camión fue una pérdida muy grande para la federación. Sé que en cuestión de comodidad y eso hay otras comodidades, pero en otro tipo de cuestiones el camión ha sido ¿No? Ese intercambio, esa cercanía es diferente. estar 6-7 horas viajando todos juntos, no había celular, Claro. se creaban canciones, Sí. se compartían una cantidad de cosas. Llovía, los colchones se mojaban y bueno, eso creaba una cantidad de dificultades. Salía el sol y verano, en calor bárbaro, tratábamos de abrir la luz. Compartíamos una cantidad de cosas que hacía que cuando llegábamos a Montevideo, esos grupos realmente eran capaces, es decir, yo voy a hacer cosas en la pista prácticamente imposible, y es verdad. Sí. Porque lo grupal da un plus, lo competitivo, que es parte de lo que tenemos nosotros en el interior. Y también por la gente de Montevideo, porque la gente de Montevideo al principio, cuando llegábamos en camión, tampoco la gurizada de la FOA normalmente es de expresión muy humilde. No subestimaba mucho. Incluso a veces me miraban muy por arriba del hombro. Pero cuando empezamos a ganar, también Generaba un respeto. la FOA se generó un aura casi que no podía creer. Sí. Y era. Bueno, hablando con Ale, le voy a tomar las anécdotas de Ale, como ya que lo viene Ale, nosotros las tomamos y las ponemos acá. Claro, ella nos contaba, y yo, o sea, nosotros lo intentamos imaginar lo que pasaba en ese momento, que fue a competir a Argentina y ella corría descalza. Se sacaba y corría descalza, se sacaba. Y yo me imagino lo que va a haber sido también para la gente y ver que después sale segunda, una chiquilina que agarró, se sacó los championes y corría descalza. Sí, ella era muy buena, después no desarrolló el talento. Vamos a dejarla ahí. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, sermón. el primer año, Daniel Mancebo, que era jugador de fútbol también, y que era muy rápido, dominaba mucho las habilidades. Siempre me acuerdo, salió campeón nacional de garrocha, con la garrocha que había sido de Carlos Volalto, con garrocha rígidos. Eso es impensable, se salta con una garrocha que cambia la técnica y te da una cantidad de ventaja. Claro. Y Daniel tuvo la personalidad de ir a competir con garrocha rígida y salió campeón nacional y no podía creer. Total, dando una ventaja. Y me imagino la gente cuando él iba a correr con la ruta. Bueno, claro, era como. esas cosas los pasaron. competidores, claro. Y nos dieron mucha confianza a nosotros y también una imagen en los contrarios que pesó muchas veces para conseguir los resultados. Sí, claro. Y vos hablas mucho de la ciencia y la prueba para causa, ¿no? Sí, ni hablar, que más que nada era por eso, lo que pasaba adentro del camión, que luego de que no pudimos viajar más en camión, nunca lo pudimos repetir. Ya dejamos de intentar repetirlo y buscamos por otros lados. Hay que entender que todo cambia, todo pasa y la realidad es diferente. Todo pasa y todo queda, como dice el poeta. Algo que nos contabas cuando estuvimos hablando contigo, que es todo el tema de como ese sentido de pertenencia que tratan de ustedes de generar en los competidores cuando van a una competencia, que escuchan música de acá, de 33, que buscan ese lugar interior, de esa fuerza interior que nos representa como 33, ¿no? Claro, a mí me duele mucho a veces que los gurises, claro, estamos bombardeados en las pantallas por cosas del todo el mundo. Entonces, el deporte es una forma de cultura, no es arte. Yo siempre le digo a los chiquilines, para mí el arte es lo más alto que hace el ser humano porque toca esas cosas interiores que en el deporte no es tan fácil tocarlas.
Pero entonces, nosotros tratando de generar eso, a veces tenemos gente que está haciendo lo mismo al lado y no la tenemos. Claro. Es decir, el mismo desaire que nosotros nos quejamos que nos hacen, lo hacemos. Y tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que defendemos cuando vamos al carnaval. Entonces, también para mí es muy importante que los gurises conozcan las cosas que se hicieron, que son muy ricas, y conozcan las cosas que se están haciendo. Y bueno, tenemos ese espacio donde ellos se van acostumbrando y muchas veces se sorprenden. Porque estoy desde 33, sí, es un 33, ¿cómo no? Y no lo conocemos porque estamos mirando constantemente Redes sociales, información internacional. en el reino del mercado, el consumo y las cosas que el mercado estimula. Y no de repente tenemos que por lo menos conocer las que nos pertenecen y qué es lo que defendemos cuando nos ponemos la camiseta. Me quedo con varias preguntas pendientes, pero ahora tenemos que hacer un pequeño corte y seguimos conversando con Yamandu de todo esto. Bueno, seguimos aquí conversando entonces con Yamandu. A mí me quedan cosas que me parece, yo entiendo lo deportivo y lo de alto rendimiento, me parece fantástico, pero me parece que la esencia mismo que tiene la JOA es justamente el agarrar a adolescentes en una etapa compleja como es la adolescencia y lograr que esos chiquilines puedan tener una capacidad de llevar un entrenamiento con determinadas horas, el poder decirle a su mente que son capaces de hacerlo. Y eso me parece maravilloso. Realmente creo que en sí el deporte en general nos ayuda muchísimo a afrontar cosas de la vida, porque nos ayuda mentalmente a superar obstáculos de otra manera. Y creo que el atletismo debe ser uno de los deportes que más te pone en confrontación contigo mismo a la hora de superar obstáculos. Sin duda alguna. El deporte de por sí es una gran herramienta de superación, de socialización, que siempre, cualquier deporte que hagas, casi que de cualquier manera, te va a aportar una cantidad de información. Hay una amenaza grande en el deporte que tergiversa ese proceso, que es el tema de la medicación. Si hay todo un negocio funcionando alrededor del deporte y la actividad física, donde enseguida te venden un medicamento y como que si no consumís eso, a nosotros nos cuesta cada vez más consumir. Porque si vos, por ejemplo, haces 14 segundos en 100 metros, si tomás una pastillita y mejorás y haces 13.5, no implicó esa mejora ningún desarrollo personal de paro. Claro. Pero yo creo que ahí tergiversa. Y yo creo también que el deporte de competencia, al contrario de toda una onda que hay, es mucho más formativo en el sentido de que lamentablemente vivimos en un departamento muy gris, muy chato, donde nadie se plantea nada. Entonces, tener la autoestima necesaria para poder creer, por ejemplo, voy a ser el mejor del país, voy a ser el mejor de Sudamérica, pero no por el hecho de ganar, sino por el hecho del proceso, de eso de que el camino, y que realmente, Es la recompensa. de verdad, eso... Y que va a tener mucho más perdida que ganada. Es así, claro. Y bueno, yo creo en ese proceso formativo y educativo. Y yo sé que la mayoría de mis colegas no van a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero yo no creo que el deporte en sí mismo se baste como un medio educativo. El deporte en sí mismo se basta como un medio de salud y de socialización. Pero creo que hay que usarlo como herramienta pedagógica, usarlo y hacerlo ejercer como herramienta pedagógica. Porque como cualquier herramienta, si yo la uso mal, es para mal, como pasa con el doctor. Y eso está directamente relacionado con el rendimiento. Yamandu, vos sos profesor de educación física. ¿Cómo crees vos que en realidad en Uruguay
o crees en realidad que en Uruguay se está manejando bien todo lo que tiene que ver con la formación desde chiquitos, desde niños, en las materias como curriculares de educación física? Wow. A nivel de de la escuela. Sí, escuela, liceo, sí. Si en realidad a un niño yendo a la escuela y al liceo le puede picar el bichito de la nada, de salir a correr, o decir me gusta el ciclismo, me gusta, bueno, tal fútbol es como más masivo, como más social, y quizás los niños tienen como más cercanía a la hora de realizarlo. Pero los deportes quizás como el atletismo, menos sí, es como que capaz que no se va tanto un adolescente por sí mismo. A mí me da no sé qué que le pregunté. Yo trabajé muchos años en secundaria, me fui yo antes que pude, porque siempre tuve la sensación como profesor de secundaria que era efectivo, tenía 2 hijos, hay que trabajar, pero realmente le robé la plata al Estado durante muchos años. Bueno, el Estado me lo pedía, pero porque está mal planificado, es totalmente antipedagógico. Hay problemas, cosas que no se podrían ni discutir, sin embargo, es decir, si yo en una clase de liceo tomo el tiempo del método y a él, o que genéticamente está mejor dotado, hace mejor tiempo, le pongo un 12. Claro. Y vos porque genéticamente, es decir, se manejan cosas a veces que Sí. realmente No tiene criterio. tienen nada que ver. Claro. 2 horas de 40 minutos semanales en la escuela, a veces tienen 1 hora o 2. No existe que los medios pedagógicos, no existe el equipo. Bueno, habría que borrar y empezar de nuevo, cosa que no se va a hacer. Y pienso también que por ejemplo, en el liceo, que es donde yo tengo más experiencia, usted le fue una clase de liceo y tenés un liceo que hacen deporte. Hacen deporte porque lo aprendieron a hacer afuera, y personas de afuera. Exacto. O al básquet, o al fútbol, o al atletismo, porque alguien afuera le formaba. Claro. No porque en secundaria le haya aportado esa arma. Exacto. Ahora, secundaria arma una cosa que se llama Pinto Deporte, un torneo. Donde, claro, nosotros seleccionamos esos que afuera se formaron. Claro. Para ir a un torneo interestudiantil por el tema más político. Y los otros gurises, que de repente no se formaron, nos dejamos grado, Claro. lo que le damos. Sí. Y en la clase de educación física, como vas a hacer una cantidad de cosas para, no tenés manera de generar los medios, porque no tenés tiempo, porque el programa no te lo permite. Exacto. Los gurises que no les gusta la educación física y los que no les gusta el deporte, en lugar de engancharlos, lógicamente lo que hacen es odiarlo. Claro. Y lo odian. Sí. Es que en Les realidad ponen mala eso es la nota. pregunta. A veces excelente alumno en lo académico, les complicaba un cuadro de nota porque no tiene condiciones, no le gusta. Cuando lo que le tendríamos que hacer es estar enseñando a cuidar la salud. Exacto. Desde otro punto de vista. Pero totalmente. Es que justamente eso iba a mi pregunta, ¿no? Muy mal instrumentado. Yo lo digo tranquilamente porque muchas veces lo planteé en el liceo, hasta escribir un libro. Sin ningún efecto. Porque también hay que decir que las decisiones en educación se toman desde el sistema político y desde los grupos económicos, y nosotros como profesores tenemos que acatar, claro. Y sí. Hay cosas, creo que pocas cosas tan verticales como el tema de la educación. Los profesores no tenemos incidencia ninguna. Hay asambleas técnico-docentes, pero te dan los temas y vos discutís sobre temas que sabés que no tienen ninguna incidencia aquí en lugar. En lo estructural no tenemos ninguna posibilidad nosotros de incidir. Sí. Perdón. No, pero justamente por eso iba. Yo tengo la experiencia, ahora realmente no, pero cuando iba al liceo era muy común decir, no me gusta educación física. Cuando ibas a la escuela no me gusta educación física. Y claro, y en realidad yo creo que después de grande uno cuando va conociendo otros deportes, va conociendo otras cosas que, escucha, en realidad a mí sí me gustaba hacer ejercicio, pero no le da lo que pasa que lo que te tienen que plantear en el liceo es que vos tenés que aprender a cuidar tu cuerpo. Exacto, sí. Y ese es el planteo real. Exacto. Y luego, bueno, si estos son buenos para un deporte, bueno,
los encuadras en otra. Está Exacto, bueno. sí, exacto, está bien, está buenísimo. El enfoque está mal. El enfoque está mal, totalmente. A mí me pasa que el gimnasio, por ejemplo, es un pasado volante. Y a mí poco entiendo. Claro. Y si algo que pasó con respecto a otras materias, o sea, era nada. Claro. Me ella montó y una vez que entrenaban, corriendo bien. Vos serías de la parte de que tendrían que sacarlo para potenciar un poco más, porque evidentemente lo tuyo era la parte de educación. Claro, porque tampoco te aporta. Si te gusta, tampoco te aporta ni te informa. Eso lo tenés que ir a buscar afuera del sistema. ¿Y por qué lo tenés que ir a buscar afuera? Bueno, ¿qué les parece si vamos a una nueva tanda y ya venimos? Bueno, y seguimos aquí con Yamandú. Estuvimos también allá visitándolos en lo que es la casa de la FOA, que está allí al lado del polo deportivo, nucleado en el polo deportivo. Mucha gente estaba allí entrenando, y de diversas edades, con diferentes objetivos también. Contanos un poquito de cómo es. Primero, ¿cuándo accedieron a lo que es la casa de la FOA, a tener como su lugar ahí para... Y hace unos 5 años más o menos, esto se lo tenemos que agradecer a la Intendencia, tenemos esa casita donde funciona, tenemos un gimnasio, funciona ya el Club Atlético Olimar, a cargo de Marco Silva. Yo quiero destacar el trabajo que ha hecho Marco Silva, que yo creo que tiene 80, 100 atletas, algunos intermitentes, algunos que van y vienen, algunos que, como todo, ¿verdad? Y tiene también 3, 4, 5 talentos que están compitiendo federados y que creo que les van a dar muchísimas satisfacciones. Tiene de las dos cosas. Realmente un entrenador en el que tengo mucha experiencia y que promete muchísimo. Funciona también en la saga, en esa casita, que es otro flujo, a cargo de Agustina Guerra, que está empezando, que está en desarrollo, no tiene el desarrollo que tiene el club, que tiene mayor desarrollo el CAO, Claro. junto con el Liceo de León, funciona aparte. Y también a veces entrenan equipos de fútbol, va gente a trabajar en el gimnasio, para ir a asesoramiento, sin estar en ningún club. Va a ir gente de artes marciales ahora a funcionar allí. Uruguay y Sosa, no han ido todavía, pero está planificado que vayan. Y bueno, funciona una enorme cantidad de cosas y pasa una enorme cantidad de gente. Que estamos teniendo problemas grandes con el mantenimiento de la casita, porque según el hecho de que tiene que la gente, provoca un desgaste grande, pero estamos muy contentos y yo creo que ha sido una gran cosa la casita para lo que es el trabajo social, que es muy importante para nosotros. Y de hecho, si bien, bueno, la jugada se dejó en un momento y sobrevivió mucho gracias al CAO, que no se dejó y siguió entrenando, y algunos atletas siguen. En lo social la juega hoy con Charqueada, con Vergara, con Rincón, con Varela, con otros clubes que tenemos planificado seguir agregando. Está en su mejor momento y en su mejor época. Nunca había habido tanta cantidad de cosas entrenando, aunque de repente nos hemos complicado un poquito para desarrollar atletas que tuvimos como Néstor García, como Parienzoa. Pero capaz que también vamos en un momento que quizás socialmente también estamos más como orientados al autocuidado, puede ser, ¿no? Vemos gente que antes no se interesaba por temas de deporte, de autocuidado, de alimentarse de determinada manera, y quizás ahora es como que somos más conscientes, queremos como una longevidad un poco más sana, con más fuerza, con más... Me parece que se ha progresado mucho en ese aspecto. Ahí hay un trabajo de lo que es el sistema de salud. Ahí sí ha habido un buen trabajo, creo, en el sistema educativo. Las mismas redes, las mismas cosas han sido fundamentales. Y creo que se ha progresado mucho en ese aspecto, que es muchísimo, exponencialmente más la gente que hoy hace deporte a la que de repente había hace 30 años. O sea que en resumen, la JOA tenemos hoy por hoy un presente social, está buenísimo, que tenemos quizás el mejor momento de la JOA socialmente, pero nos está faltando poder competir a nivel profesional y poder tener el apoyo necesario para poder lograrlo. Es decir, nosotros necesitamos el Centro Parines Soco
Porque antes la FOA era un grupo mucho más reducido de atletas y mucho más cerrado. Y nosotros conseguíamos una cantidad de cosas a nivel de rendimiento, por eso, por el viaje en camión, era el grupo de amigos, pero en el mundo de hoy, eso no lo podemos hacer. No lo van a lograr, claro. No lo logramos porque yo, por ejemplo, antes a veces estaba 4 horas, como Alejandro sabe, necesitábamos una reunión y si no estábamos mentalmente pronto, igual estábamos 2 horas en una charla. Claro. Y yo a veces tengo un atleta hoy que viene a las 5 y a las 6:30 tiene inglés. Claro. Estamos en un ritmo de vida más acelerado. Sí, ¿Verdad? Entonces necesitamos ese lugar que cubra lo que nosotros no teníamos. Y si no, va a ser muy difícil realmente. Un lugar de Porque es concentración. prácticamente otro mundo que en los 90. Nosotros tuvimos la gran explosión de rendimiento y no podemos intentar copiar aquello. Ya lo hicimos durante 10 años. Y no hay. No podemos. Tenemos que ir ayornándonos al tiempo. Aparte yo realmente no soy el mismo. Claro, uno se envejece, qué novedad. No tengo la misma fuerza, tampoco tengo el mismo tiempo. Claro. Yo le comentaba a él que en el 98, cuando nació mi hijo, se terminaron muchos resultados de la FOA, pues yo ya dispuse de menos tiempo. Claro. Yo antes trabajaba lo mínimo para vivir y me dedicaba a la FOA. Claro. Después que tenés un hijo, Te cambian, claro. hay otra realidad y la jerarquía hay que callar. O sea que no es un dato menor. En realidad estamos todos reduciendo a que los resultados básicamente es por algo material, por algo económico. O sea que estaría bueno que la gente que esté mirando esto y que nos sacamos y nos inflamos tanto el pecho con los resultados de la FOA durante tantos años, 35 años. Está bueno que, bueno, si podemos colaborar con lo que sea, con la rifa que nos decían que venden anualmente. Y anda una rifa, no sé si puedo decir, Sí, te claro. van a hacerle a Luis La Rosa, tu casa propia, y a Perecillo. Fue lo que nos sostuvo el año pasado y ya empezamos a usar dinero de esa rifa. Por ejemplo, el otro día que Melanie Guerrero ganó una medalla de oro en un Piñeirúa, fue con dinero de esa rifa. Y esa rifa está en la calle. Mañana hay esa rifa en 10.000 pesos y el otro mes se rifa una cabaña o $5.000. Eso lo elige el ganador. Y también la otra semana tenemos campeonato nacional de mayores y la otra tenemos campeonato nacional sub-20. Y vamos a hacer una colecta pública, vamos a ir en un auto y los que no entren en el auto o unidos de línea y bueno, vamos a hacer una colecta pública o de combustible O económica. Nos sirve todo, somos ¿Se puede comunicar contigo en caso de que quieran realizar algún tipo de aporte para estas instancias? 099-968-983. Bueno, vamos a repetirlo de nuevo. 099-968-983. Yo creo que es más que necesario que tomemos conciencia de que realmente hay gente, somos poquitos, pero hay gente que puede destacar, que ya lo ha hecho, no es algo nuevo. Entonces lo que necesitamos es justamente esto, el apoyo, el apoyar a nuestras instituciones, a la gente que honorariamente está trabajando y poniéndose el pecho hace 35 años para que esto salga y para generar atletas de alto rendimiento. Y ahora tenemos también la parte social que no es nada menor, porque la persona que quiere cuidarse y mejorar su salud y poder lograr que también tiene lugares empleados ya con el CAO, como decía, o cualquiera de los otros grupos que conforman la FOA. O sea que tenemos una parte social grandísima, que es un montón. Entonces, bueno, es simplemente eso, escuchar un poco la puerta y bueno, cuando tenemos esto que a veces nos frustramos, como dice Yamangu, bueno, darle la mano al que se frustra porque es el que nos está levantando el atletismo del 33. Nos ha dejado muy bien parados en el escenario, a nivel deportivo. Sí, a uno le da como un dolorcito cuando dicen que están frustrados. Mira, no es fácil lo que pasa. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Reitero que esto es muy importante para nosotros, precisamente porque vivimos de medir. Y también está bueno que puedan resaltar las cosas que se hacen en el departamento por la positiva. Me parece también que cumple una función muy importante. Bueno, gracias a ustedes por todos estos años dedicados al deporte. Muchas gracias. Y con ustedes nos vemos el próximo viernes, después del informativo, como siempre. Chau, chau.